Hermanos, empezamos en esta noche este estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro hogar. Gloria al nombre del Señor. Y en esta noche quiero compartirles una palabra allí en la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso, en el capítulo 1, verso 15. Más que nada es leer lo que dice la palabra del Señor respecto a nosotros, la iglesia. Póngase una mano sobre su pecho y diga: yo soy la iglesia de Jesucristo. Pertenezco al cuerpo de Cristo. Somos más que vencedores en aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, preste atención, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio, o sea, Jesucristo, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, yo los invito en este tiempo a dejar de hablar palabras negativas, a dejar de hablar palabras de pesimismo. Mis hermanos, todo tiempo en el Señor es un tiempo glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nada de lo que pueda acontecer va a ser mayor que la gracia que Dios nos va a dar para atravesar cualquier circunstancia, cualquier situación. Es la gracia, y nosotros como iglesia somos puestos como administradores de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Cristo ya hizo la obra. Y uno dice: pero ¿cómo si el Señor derrotó totalmente, acabadamente a Satanás? ¿Cómo es posible si vemos el mundo hoy que todo sigue como si el diablo controlara todo? Y de hecho lo está haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este país va a los tumbos en este tiempo? ¿Por qué se ha levantado tanta gente en revueltas? Mis hermanos, eso es trabajo del diablo. No nos tiene que sorprender. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, somos llamados para poner freno a todo esto. Acuérdense que todavía aquel que detiene al hombre de iniquidad no ha sido quitado de la tierra. Gloria a Dios. Y yo creo que ese quien frena al momento para que el mal avance es la intercesión de la iglesia
en el poder del Espíritu Santo. Yo no creo que sea el Espíritu Santo el que va a ser quitado, porque el Espíritu Santo es Dios y está en todo lugar. Él no puede ser quitado. La iglesia va a ser quitada. Y entonces sí, el hombre, el anticristo, el hombre de maldad, va a ser libre para hacer lo que quiera sobre esta tierra. Pero mientras tanto estamos tú y yo acá, como la iglesia de Cristo, poniendo freno a la iniquidad. Y yo te animo, mi hermano, para que cambies el tono de tus oraciones. No somos víctimas, no hemos sido abandonados por el Señor. Somos más que vencedores por medio de la sangre de Cristo. Somos llamados para que realmente gobernar juntamente con Él. Acuérdense que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Oh, bendito sea tu nombre. Yo te digo en esta noche, mi hermano, si has estado débil, fortaleces tus rodillas. Si has estado llorando, seca las lágrimas, limpia la cara y ponte en pie, mi hermano, y erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gloria al nombre del Señor. La iglesia no se va a ir de este mundo en derrota. La iglesia no se va a ir de este mundo huyendo, estando escondida, como aquel domingo de resurrección, mientras los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿Se acuerdan? Pero ahí vino el Cristo resucitado, se puso en medio de ellos y los sacó esa misma noche y les dio la gran comisión. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Oh Señor, gracias por esa autoridad que le has dado a la iglesia. Que en esta noche, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender esta palabra, oh Dios. El rol que nos compete como iglesia en este tiempo. Este es el mejor tiempo que estamos, porque es el tiempo que Dios fijó para nosotros, mis hermanos. Nadie, ni el rey David, ni ningún personaje de la Biblia iba a poder estar en este tiempo, pero tú y yo sí, porque la gracia de Dios nos sostiene, mi hermano. Así que no te me achiques. Somos la iglesia de Cristo, llamados para influenciar al mundo. Somos sal y luz de la tierra. Por eso en el nombre de Jesús ordenamos las tinieblas que retrocedan en esta hora. Toda confusión que ha venido sobre los Estados Unidos, en este momento ordenamos que se disipen, porque la luz de Cristo ha venido. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora para que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sea aplicada a cada necesidad de mis hermanos, aquellos que están necesitando sanidad. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Y como iglesia aplicamos esta palabra en este tiempo a cada necesidad. Oramos sobre la familia Sosa, sobre Kathleen. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, extiende tu mano, toca su vida. Por todos aquellos que necesitan un toque sanador en esta hora, todo cáncer, todo tumor se disuelve en esta hora por la palabra de Dios. Gracias te damos. Dice que Jesús, cuando vino con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo dicho en Isaías 53. Y la palabra de Dios no queda sin cumplimiento. Dice el Señor que la palabra que Él ha enviado no volverá a Él vacía, sino que hará aquello para lo cual la envió. Isaías 53 en esta noche, mi hermano, ha sido enviada, ha sido dada para que produzca frutos de sanidad en tu vida. Si necesitas liberación, en esta noche te hablamos la palabra de Dios que trae libertad. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, mis hermanos, vayamos allí a Romanos capítulo 15. Perdónenme, pero mis hermanos, no puedo quedarme tranquilo sabiendo que la victoria pertenece a nuestro Rey. Gloria, gloria. Y Él nos lleva de triunfo en triunfo.
Bendito sea el nombre del Señor. No somos ningunos pobrecitos. No tenemos que pedirle ayuda al mundo. Porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mundo se va a tener que fijar en la iglesia. El mundo va a tener que venir y pedir ideas, orientación a la iglesia. Gloria al nombre de Cristo. En esta noche, mis hermanos, ya podemos ir rapiditos, ¿no es cierto?, a Romanos capítulo 15. Y empieza con una palabra. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, o sea, las debilidades de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes se acuerdan? El viernes pasado estuvimos estudiando el capítulo 14. Y la palabra era convicciones firmes, ¿no es cierto? Relaciones saludables. Y mis hermanos, ya que hemos sido convencidos por la palabra de Dios, por la meditación en la palabra, por el estudiar la palabra, por el orar con la Biblia abierta, repitiendo palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios. Acuérdense que, oh, gloria a Dios, acá hay una palabra de Dios. Acuérdense, mis hermanos, allí en Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía, había tinieblas por todos lados. Se parece mucho a la situación como estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto? Pero Dios no se puso a lamentar sobre eso, no dijo, mira, intenté lo mejor y mira cómo me salió todo, mira cómo está todo. No. Él abrió la boca y habló palabras para que las cosas fueran. Mi Dios llama a las cosas que no son como si fueran. O llama a las cosas que no se ven para que se vean, para que sean. Esa es la verdadera palabra, mis hermanos. Y allí dijo, había tinieblas, había oscuridad, pero dijo, sea la luz. Gloria a Dios. Y las tinieblas son la ausencia de la luz. Así que, mis hermanos, la única manera de hacer retroceder las tinieblas es encendiendo la luz. Y la iglesia de Cristo es la luz. No sigamos orando para que venga la luz, tenemos que orar para ser encendidos con el poder, con el fuego del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, no hay otra cosa. Tú puedes, es como tener... Yo trabajo en una firma que vende appliances, electrodomésticos para aquellos que viven en el sur. Podemos tener el mejor artefacto, el mejor aparato, ¿no es cierto? De miles de dólares, acero inoxidable, la mejor tecnología. Pero si tú no lo conectas a la electricidad, no te sirve para nada. Por eso se llaman electrodomésticos, porque la mayoría de las cosas que tenemos en nuestros hogares funcionan en la electricidad. Y así somos nosotros, mis hermanos. Podemos tener la mejor preparación teológica, graduados de los mejores seminarios, pero si no nos conectamos al poder de Dios en el Espíritu Santo, no nos sirve de nada, mis hermanos. Así que tenemos que conectarnos al poder de Dios. Dice, así que los que somos fuertes, esa palabra fuerte, yo la prefiero traducirlo como maduros, aquellos que hemos alcanzado madurez, aquellos que hemos desarrollado nuestra fe, los que somos fuertes. La palabra de Dios dice, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos a ser fuertes por nosotros mismos ni por nuestra experiencia. Yo puedo decir, yo tengo más de 40 años de creyente. ¿Y de qué te va a servir si no estás conectado al poder del Espíritu Santo? ¿No es cierto? Dice, los que somos fuertes, los que tenemos poder del Espíritu Santo, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esa palabra soportar no dice, uy, aguantarlo ahí. No. Soportar es ponerte por debajo, sobrellevar a los débiles para que puedan alcanzar la meta, mi hermano. Ayudarlos, tender una mano. En esta noche yo te desafío, sé una persona en la iglesia que tiende la mano a otros para ayudarlos a crecer. Gloria al nombre del Señor. Es un desafío muy lindo. Yo les invito a no ser solo miembros, a ser discípulos activos de nuestro Señor Jesucristo. Activos en la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Activos en la preparación de la novia para ese Señor que viene pronto. Gloria al nombre de Cristo, ¿no es cierto? Y dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Ay, papá,
acá se pone la cosa media brava, ¿no es cierto? Yo no tengo que vivir para agradarme a mí mismo. Por eso yo tengo que pensar mucho antes de abrir mi boca, qué es lo que voy a decir, antes de opinar. Muchas veces, la mayoría de las veces que opinamos siempre herimos a alguien. Tenemos que pedir sabiduría para hablar, sabiduría para decir las cosas, decir la verdad en amor, no cantando las 40, porque a veces decimos, pero yo digo las cosas como son. No, no, eso no es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Dice, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso estamos en esta noche estudiando la palabra de Dios, para ver qué es lo que agrada a nuestro Señor. Él ha revelado su voluntad, su deseo en este bendito libro llamado la Biblia o las Sagradas Escrituras. Y entonces dice, cada uno de nosotros agrade. Note una cosa, no dice el apóstol Pablo, cada uno de vosotros. Cada uno de nosotros. En esta noche, todos los que me están escuchando, ¿habrá alguien que esté más arriba del apóstol Pablo en autoridad espiritual? No creo, ¿no es cierto? No lo creo. Entonces Pablo, escribiendo, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Mi hermano, esa palabra edificación, usted sabe que viene del griego oikodomeo. Oikos es casa, domeos es construir, edificar, ¿no es cierto? Y esa palabra ahí, cada uno agrade, dice a su prójimo para edificación. La palabra edificación es edificar un hogar. Esa sería la acepción en el griego. Edificar un hogar. Y eso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un hogar no es para cualquier cosa. Un hogar es para albergar una familia. Y la iglesia es la familia de Dios. Ustedes saben, mis hermanos, yo soy un loco del origen de las palabras, ¿no es cierto? Y me encanta el griego porque es muy rico y el 70% de nuestro vocabulario viene del griego, ¿no es cierto? El griego, el latín y ahora algo del inglés también, ¿no es cierto? Pero del griego. Y decía esa palabra oikodomeo, edificar, construir un hogar. Un hogar es para una familia. Una casa puede habitar cualquiera, puedes tener una casa para rentarla, pero un hogar es donde vive una familia. Y usted sabe, la palabra familia, ¿cuál es el origen de la palabra familia? Viene de la palabra pater, que significa padre. Familia se origina de padre. Tú y yo somos familia porque venimos del mismo Padre. Hemos sido engendrados por el Padre Celestial mediante su Santo Espíritu. Somos hermanos en Cristo Jesús. Somos familia de Dios. Por eso es tan fácil amar a los hermanos, ¿no es cierto? Y no te dejes llevar por aquello de que dicen, no, pero hay personas que son difíciles de amar. Eso dice el mundo, pero si algo te está resultando difícil, déjalo en la mano del Señor Jesús, que dijo, todas las cosas son posibles para con Dios. Y decía, la palabra familia viene de pater, y por eso Pablo doblaba sus rodillas por lo de Éfeso, y decía, doblo mis rodillas delante de Dios, el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y otra cosa muy linda, mi hermano, en este tiempo que se está hablando tanto de nacionalismo y de patriotismo, yo prefiero que me digan patriota. ¿Saben por qué? Porque la palabra patriota también viene de pater, es de familia, patria, familia. Nosotros amamos a este país porque no solo por los beneficios,
sino porque la mano del Padre está sobre este país y sobre las naciones en nuestros países también, mis hermanos. Lo que pasa es que tenemos que desempolvar la oración. Hermano, pero si estamos orando. Sí, no, pero si vemos los resultados, no estamos orando mucho, porque hay pocos resultados. Estamos más confiados en lo que pueda hacer una persona y no lo que Dios puede hacer. Por eso, mi hermano, en esta noche te aliento a que desempolves tus ropas de oración, te vistas las ropas de oración y empieces a hacer batalla, guerra espiritual, mi hermano, porque somos más que vencedores. Y dice la palabra, también dice que reinaremos juntamente con Él. Estamos acá siendo entrenados, mis hermanos. Es cierto, estamos siendo entrenados cuando cantamos para un día adorar al Señor. Pero ahora estamos siendo entrenados para reinar juntamente con Él. Y tenemos que empezar a reinar, a gobernar aquí en la tierra mediante la oración en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, porque aún ni Cristo se agradó a sí mismo. Mire que si tenía motivo Jesús para agradarse a sí mismo, pero ni Él, ni aún a sí mismo, Él se agradó a sí mismo. Y preste atención a esto. Antes bien como está escrito. Qué lindo que Pablo dice como está escrito. No la revelación que yo recibí. No, como está escrito. ¿Qué dice Pablo? Como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esa palabra vituperio es una palabra que ya prácticamente no se usa. ¿Sabe qué quiere decir? Reproche, insultos. Y esto Pablo está tomando del Salmo 69, cuando dice los vituperios, los insultos, ¿no es cierto?, de los que te insultaban cayeron sobre mí. En otras palabras, si usted estudia el Salmo 69, va a ver que David está escribiendo y dice, Señor, siento de tal manera como que los que te insultan a ti me están insultando a mí. Y hay una cosa, mis hermanos, yo te entiendo en este tiempo que quieres ponerte firme contra el mal, contra el pecado que ha avanzado, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos llamados para corregir las naciones. Eso lo va a hacer Jesucristo. Nosotros somos llamados para ser discípulos a las naciones. Dice la palabra de Dios, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo como bien. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una actitud que tenemos que tener a ser vituperado, a ser reprochado, a ser insultado, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes en el tiempo de Pablo, era el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La Biblia es para ser enseñados, no para alcanzar información, sino para ser discipulados, ser hechos discípulos, ¿no es cierto? Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Por qué estudiar las Escrituras? Porque las Escrituras te dan consolación, las Escrituras te alientan, te motivan, dice, y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Mis hermanos, hay algo cíclico que se repite en este país cada 4 años. Yo ya hace 24 que estamos acá y ya hemos pasado varias elecciones, ¿no es cierto? Y viene el tiempo de elecciones y entonces viene a ver quién gana, quién no gana, y entonces si gana fulano, las cosas se van a poner peor. Si gana Mengano, bueno, las cosas van a seguir peor, pero no tan rápido, ¿no es cierto? Y hay gente que pierde la esperanza porque a veces se pierde una elección. Pero yo les digo una cosa, la palabra de Dios fue dada para que tengamos esperanza. ¿Y saben qué significa esperanza? La palabra griega elpis, no Elvis, sino elpis. ¿Sabe qué significa? Una
expectativa optimista de que algo que esperamos va a suceder en el futuro, de que se van a cumplir, mis hermanos. Gloria a Dios. No tenemos que ser de los desesperanzados. No tenemos que ser los que dicen, ah, bueno, ahora se va a poner la cosa color de hormiga. Que esto... No, 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 ¿cómo? Jesús todavía está en el trono, mi hermano. No llores, no te lamentes. Jesús sigue reinando. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ha venido mucha división, mis hermanos, sobre este país, y lo más triste que aún dentro de gente de la iglesia, mis hermanos, porque uno piensa que no, y si vos no pensás como yo, entonces estás en contra. No, 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 dice la palabra de Dios, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Eso es el sentir, esa es la mentalidad que tengo que tener yo, no mi mentalidad, la mente de Cristo. Tengo que pensar como Cristo piensa. Mis hermanos, y muy lindo sería que cada vez que vamos a hacer algo, vamos a abrir la boca para algo, decir, ¿esto lo haría Jesús? ¿Esto lo aprueba Jesús? Esto... Si no lo haría Jesús y lo hago yo, esto contrista al Espíritu Santo, mi hermano. Y hay una cosa muy triste, mis hermanos, es que cuando contristamos al Espíritu Santo, te sentís seco, vacío, sin ganas de orar, ves el futuro oscuro, sombrío. Pero gloria a Dios, porque dice el Dios de toda paciencia, de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, de un solo ánimo, dice, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y para redondear este concepto de edificación, miren, vayamos rapidito a Efesios capítulo 2, porque la carta a los Efesios es una carta tremenda de la edificación de la iglesia, ¿no es cierto? Y hay 7 figuras que representan a la iglesia allí en Éfeso, y una de ellas es un templo, una casa, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, desde el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, a los gentiles y a los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oh, gloria a Dios, tenemos entrada libre a la presencia de Dios por Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Sabes una novedad? Dios está buscando casa en Miami y en el lugar donde tú habitas. Pero ¿sabes qué? Esa casa es la iglesia. Tú y yo estamos siendo edificados juntamente. Estamos siendo puestos por el Señor en el lugar que tenemos que estar en el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, nada de andar compitiendo. Tengamos cuidado. Nada de celos en el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, porque sería tonto de que un ojo tenga celos de una oreja. O que un dedo tenga celos de los ojos. ¿No es cierto?
Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos estamos puestos para hacer nuestro aporte, ¿no es cierto? Y somos la morada de Dios en el Espíritu. Gloria al nombre de Cristo. Qué tremendo esto, mi hermano. Cuando tú te congregues, me encanta esa promesa de Jesús, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, lo que Dios dice es verdad. Ahora, si tú lo crees, lo vas a experimentar. Gloria a Dios, porque Él no se ha dejado sin testimonio. Mis hermanos, triste, últimamente yo me conecto prácticamente todos los días a la oración por teléfono, ¿no es cierto? Y es triste porque cuando las hermanas piden a ver alguien que tenga un testimonio, y no está habiendo testimonios, muy pocos testimonios. Mis hermanos, si somos la morada de Dios, si Cristo está en nosotros, Él dice que no se ha dejado sin testimonio. Él va a hacer cosas gloriosas en nuestra vida. Tenemos que tener esa expectativa que cuando nos juntamos, dos o tres, Él está en medio nuestro. Bendito sea el Señor. Y cuando nos juntamos, nos ensamblamos como iglesia, allí está la presencia del Señor manifiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, y preste atención a esto, por tanto recibíos los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Así empezaba Romanos 14. Recibid a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero ahora Pablo dice allí en el versículo 7 del capítulo 15, por tanto, en consecuencia de lo que venimos hablando, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios en nuestras mentes, Él envió a su Hijo en forma de hombre a morir por nosotros. No nos preguntó si le íbamos a aceptar. Él murió para que aquellos que le aceptáramos pudiéramos recibir la vida eterna. Dice, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Qué tremendo, mi hermano. Yo tengo que recibir a toda persona. Nada de andar haciendo selecciones, discriminación. Hermano, el cuerpo de Cristo, ni siquiera andar haciendo acepción de personas, porque este tiene una posición económica más alta, porque este tiene más renombre que aquel otro, porque este trabaja de barrendero y aquel otro es abogado. No, mis hermanos, Cristo está en el barrendero y está en el abogado, si es que el abogado se arrepintió de sus pecados y reentregó su vida a Cristo, ¿no es cierto? Gloria a Dios, porque la salvación no viene por levantar la mano, sino por confesar a Jesucristo como Señor, como el que manda en nuestras vidas. ¿No es cierto? Y entonces dice la palabra de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Note una cosa, siervo de los judíos. El Dios de la gloria se hizo hombre y estando en condición de hombre se hizo siervo para servir a los judíos. Dice, ¿para qué cosa? Para mostrar la verdad de Dios. Ven, mis hermanos, que el Señor Jesús cuando oró dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis hermanos, Jesús hablando del reino de los cielos, dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó una parte de levadura y la puso en 3 de harina, ¿no es cierto? Hasta que toda la masa fue leudada. El cambio, mis hermanos, nunca viene de afuera hacia adentro. El cambio siempre viene de adentro hacia afuera. Si nosotros vamos a ser agentes de cambio, queremos ver una sociedad cambiada, mis hermanos, pongámonos las pilas y empecemos
a mezclarnos entre la gente y a que el poder del Espíritu Santo se libere, mis hermanos, y empiece a transformar vidas. Gloria al nombre del Señor. Acuérdense la parábola de la mujer y la levadura, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Sí, ustedes, ya sé, yo estuve en seminario bíblico y pueden objetar de que eso, la levadura es símbolo del pecado y qué sé yo. Sí, no, pero también tome la ilustración de la influencia que ejercemos en el mundo, mi hermano. No es por sermonear, no es por andar diciendo el pecado esto, el pecado. No, 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 no. Por influenciar. Mis hermanos, influenciamos más dando un vaso de agua a alguien que sermoneando 1000 sermones acerca de santidad al pecador. Pero un pecador puede que rechace 1000 sermones, pero cuando está sediento no va a rechazar un vaso de agua. Te lo puedo asegurar. ¿No es cierto? Entonces, dice la palabra, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Los padres eran los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Confirmar si Jesús no venía y se metía entre la gente, si Jesús no dejaba su trono de gloria y venía a este suelo de tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino bajo la ley, observó plenamente la ley. Él vino para confirmar la palabra, dice, ¿no es cierto? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles, entre los que no tenían a Dios, entre los que estaban ajenos de los pactos de Dios. Mis hermanos, tenemos que orar por la unidad del país, ¿no es cierto? No, mis hermanos, por supuesto, el pecador va a seguir siendo pecador. Pero mis hermanos, si vamos a permanecer unidos como nación, tenemos que buscar las cosas que unen, no las que dividen, ¿no es cierto? Y una vez que nos unimos como país, ahí nosotros hacemos el cambio, porque hay poder en la iglesia para transformar la sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir en los gentiles esperarán en él. Mire si esta no es una palabra para proclamarla todos los días. Una palabra cuando oramos estar proclamando esto. Los gentiles van a alabar al Señor. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que esperanza es la firme expectativa de cosas buenas. Gloria al nombre de Cristo. Pero estoy seguro de vos. Y ojo, yo no soy un vendedor de ilusiones. Por eso no soy político ni me gusta hablar de política. Los políticos venden ilusiones. Yo no tengo que andar vendiendo ilusiones, yo tengo la verdad y esta verdad es la palabra de Dios. La verdad, esta es la verdad, mis hermanos. No las ilusiones que te pueden vender los hombres. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí el que se levantará a regir los gentiles, a gobernar los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y mi hermano, amonestación no es la que, por ejemplo, un árbitro en un partido de fútbol cuando le muestra la tarjeta amarilla, ¿no es cierto?
está amonestado. No quiere decir amonestar, es llamar al lado a alguien. La palabra es paracaleo. Llamarlo al lado, decirle vení, o me pongo a tu lado, vení que yo te voy a ayudar. Qué lindo que, por ejemplo, mis hermanos, yo estuve algún tiempo en las Fuerzas Armadas en mi país y aparte uno de chico veía tantas películas de guerra, de soldados, ¿no es cierto? Y qué tremendo que cuando un soldado tenía un compañero herido, ¿no es cierto?, lo traía y lo apoyaba contra su hombro y lo ayudaba a caminar. Eso es amonestar. Es vení que yo te doy una mano, vení que yo te pongo el hombro. Eso es lo que necesita el mundo, no gente que señala con el dedo. Cualquiera puede señalar lo que está malo, ¿no es cierto? Cualquiera, pero poner el hombro a alguien para que salga adelante, darle una mano para levantarse al que está caído, no todo el mundo lo hace, mis hermanos. Nosotros como iglesia somos llamados a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Fíjense en la sabiduría de Pablo y la gracia con la que escribe. Para haceros recordar. No dice que se habían olvidado, que no lo sabían, sino para haceros recordar. Usted sabe que a veces en el corre-corre, en el día a día, en el corre-corre de la vida, vamos dejando cosas de lado. Y tenemos que animar a que esas cosas, como dice, estimulándoos al amor y a las buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Y estimular es, por ejemplo, cuando tú tienes un dolor o no tienes una buena irrigación sanguínea en un brazo, la circulación sanguínea no está buena y te empiezas a masajear, ¿no es cierto? Aquellos que me ven por Facebook, te empiezas a masajear. Estás estimulando la circulación de la sangre, ¿no es cierto? Y así es nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras palabras tienen que ser palabras de estímulo para que los hermanos quieran volver al amor. Acuérdense que dice que a raíz de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo no quiero ser de aquellos que se le enfría el amor. Yo quiero ser aquel que dice fervientes en espíritu, fervientes en amor, ¿no es cierto? Dice la palabra estimularnos al amor, ¿no es cierto? Entonces dice versículo 15, decía, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjense, Pablo que quizás no hallaría cabida en muchas megas iglesias de hoy en día, porque no tenía el perfil de un predicador, no tendría el perfil para las cámaras, ¿no es cierto? Era poco atractivo Pablo. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios, que tenía la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos, mi hermano. No una buena apariencia, no una buena elocuencia. La gracia de Dios sobre mi vida, que es lo que hace que yo pueda llegar al corazón de las personas con este bendito evangelio de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia, con poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Miren, nosotros que tantas veces nos hemos enorgullecido de pequeñeces, mire este hombre como Pablo, había llenado el Evangelio, con el Evangelio todas aquellas regiones sin los medios que tenemos ahora.
Y dice la palabra de Dios, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Ahora esforzar no quiere decir apretar los dientes y darle para adelante. Acuérdense que Pablo, repito, escribiéndole a Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, Timoteo, esfuérzate en la gracia, toma fuerzas de la gracia de Dios. Es Dios el que me fortalece. Por eso que Pablo va a poder escribir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que vive en mí, quien hace las obras a través mío. Acuérdense que Jesús mismo dijo, nada puede hacer el Hijo sino lo que ve al Padre, eso mismo hace. Gloria al nombre de Cristo. Y no te estoy invitando a ser un místico, sino a empezar a relacionarte con ese Cristo que está dentro tuyo y que está vivo y que está pidiendo cancha, que le dejes libertad para empezar a obrar en tu vida y a través de tu vida, a favor de todas las almas necesitadas que hay en este mundo. Y no te apures a decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Total que los otros se mueran en el infierno, ¿no es cierto? Sean condenados. No, tenemos que empezar a orar para arrebatar más gente del infierno, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciada acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y se explica Pablo por qué no había llegado todavía a Roma, ¿no es cierto? La carta la hemos estado estudiando y él da algunas razones, pero acá es más, se explaya, es más amplio. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Estaba tan ocupado, mis hermanos, y a mí me pasa a veces. Me meto tan en la palabra de Dios, tratando de ganar a alguien, tratando de bendecir a alguien, tratando de edificar a alguien, que los días se te pasan volando. Y no es que Dios haya cortado los días, sino que uno está metido, ¿no es cierto? Y el otro día me acuerdo, qué lindo, doy gracias al Señor, vino un hombre y gloria a Dios, porque yo le predico el Evangelio a los cartoneros, ya hemos cambiado como 15 cartoneros, ¿no es cierto? Aquellos que saben lo que son los cartoneros son gente ya de edad, ¿no es cierto? O jubilados, o que hacen algunos trabajitos, ¿no es cierto? Juntan cartones para venderlos, para tener algunos pesitos, ¿no es cierto? Y entonces, ya varios les he hablado del Señor, y hay uno nuevo, Jacinto, y me dice, le digo, Jacinto, ¿cómo estás? Y me dice, bueno, no tan bien, por esto y esto y esto otro. Me contó que había tenido un desmayo y que habían tenido que llamar al rescue y todo, ¿no es cierto? Problemas de diabetes. Y le digo, Jacinto, le hablé del Señor, y le digo, Jacinto, ¿vos me permitís que ore por vos a Dios? Y ustedes saben que ahí mismo, nomás, en lo que le llaman en inglés el loading dock, que es la rampa donde se cargan los camiones, puse mi mano en el hombro de este hombre y oré al Dios de los cielos. Y yo les puedo asegurar que vi la gloria de Dios en la cara de este hombre. Gloria al nombre de Cristo. Hoy es tiempo de evangelio, es tiempo de buenas noticias, mis hermanos. No te quedes con lo que te muestran los titulares de los diarios. No te quedes hablando de fraude o no fraude. Hoy es tiempo de hablar de buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Evangelio no es decir, mira, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió para que seas sano y que esto y que lo otro, no. Evangelio viene de una palabra del antiguo griego que se usaba mucho allí en Roma, ¿no es cierto? Evangelio era la buena noticia de que al emperador le había nacido un hijo. Y vaya que si al rey, al Dios de los cielos, le ha nacido un hijo, ¿no es cierto? Hijo nos es dado, dice la Biblia. Pero también evangelio era cuando había un nuevo rey. Esa era la proclamación. Y yo te digo en esta noche, mis hermanos, hay un nuevo rey sobre el mundo. No sobre una nación, sobre el mundo. Y su nombre
es Jesucristo. Este es el Evangelio. Jesucristo es el Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el viernes que viene. Amén.